Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar ya con casi la finalización de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Todos los créditos a él, ya fallecido en el 2010. Especialista en los textos sumerios. Las tablillas que aprendió eran de los pocos personajes que podían leerlas, interpretarlas, traducirlas. De ese material saca él sus volúmenes, diferentes libros sobre este tema de personas que llegaron de otro planeta y con una técnica de clonación o de trabajo genético, mejor dicho, crearon esta civilización de la que formamos parte, el Homo sapiens, que había, eso hace más o menos 450.000 años. Podemos decir en cierto sentido que somos recientes aquí en la superficie de la Tierra. Antes de que ellos llegaran aquí, millones de años, 600 años antes, 200 años antes, se han descubierto ya esqueletos de seres humanos que vivían aquí, y de 600 años atrás, millones de años atrás, también de otras humanidades que vivieron en el planeta, mucho más desenvolvidas que nosotros actualmente, con una tecnología que podían ir al espacio y venir. Entonces, nuestro mundo tiene una antigüedad que todavía no conseguimos descifrar. Entonces, como ya dije, somos recientes aquí en los que vivimos en la superficie del planeta. ¿Por qué digo así? Porque hay otras civilizaciones más avanzadas que nosotros que viven dentro del planeta. El planeta es hueco, como lo son casi todos los planetas, y debajo de la Tierra, intraterrenos, muchas civilizaciones. La peor parte para vivir del planeta es esta en la que nosotros vivimos, la superficie. Aquí se recibe todo la contaminación, la radiación, las descargas de los meteoritos, cataclismos llegan aquí encima. Entonces esta es la peor parte para vivir, pero esta fue la que nos tocó vivir. Y una de esos cataclismos fue el diluvio, que según las tablillas está relatado en las tablillas sumerias, y Zecharia Sitchin la traduce para nosotros en lenguaje fácil de entender. Relatos que muchos de la mal llamada comunidad científica, que son básicamente unos señores europeos y estadounidenses que se abrogan el derecho de decidir qué antigüedad tiene cada cosa, si esto vale la pena creerlo o no. O sea, un desastre. Esa persona no se le puede ni creer. Es pura hipocresía y mentira esa llamada comunidad científica. Entonces Zecharia Sitchin rompe un poco los esquemas de esos señores, de esos expertos, como él los critica siempre, y nos presenta un material inédito, el de las tablillas. El diluvio que fue entonces, según las investigaciones de Zecharia Sitchin, ya se menciona en la Biblia, el diluvio universal, y en la Biblia todo manipulado dice que Dios lo envió. Eso es falso, es mentira. Y ese Dios tampoco existió. El diluvio es un proceso natural del planeta, el fin de una edad glacial, un fenómeno que, como dice Zecharia Sitchin, parece que no se repite más. Terminó abruptamente con un deshielo en la Antártida, y que lo antecedió unos miles de años de sequías, de clima difícil, de hambre, de miseria entre las personas que vivían en esta parte del planeta, en la superficie, unos tiempos muy difíciles. Y en los textos sumerios, mesopotámicos, y en la Biblia también, ya en el Antiguo Testamento, se nos habla de esa época. El diluvio entonces fue ese desastre acuático de agua que inundó prácticamente todo el planeta y surgió en la Antártida, el deshielo enorme de esas grandes barreras de hielo en la Antártida, crearon esa ola de kilómetros de altura que barrió. Y al hacer eso se eliminó todo el trabajo que los Anunnaki habían hecho aquí en la Tierra.
Ese fue el fin de todo lo que habían hecho. Tuvieron que recomenzar de nuevo ahí en Sumeria, pero no solamente recomenzaron en Sumeria, recomenzaron en América del Sur, recomenzaron en Mesoamérica, parte de México, donde ya existían, ellos estaban allá también, culturas antiquísimas, los descendientes de Caín, que fueron llevados por Ninurta a todo ese territorio de México, Norteamérica, y en Sudamérica entonces eran los territorios de Ninurta, el hijo de Enlil, unas civilizaciones inmensas. De ahí surgieron muchísimas razas de lo que hoy es Tiwanaku, quedan simplemente los restos. Eran una ciudad inmensa, dirigida por Ninurta y Enlil, que abandonaron Sumeria después de la destrucción atómica y se radicaron en sus otros dominios, que son estos aquí, en los Andes, en concreto en esa gran ciudad que era dominio de Ninurta, que hoy le llaman el Tiwanaku, en lo que hoy es Bolivia. Entonces el diluvio tiene un personaje central en la Biblia, se le llama Noé. Pero en los textos babilónicos y sumerios, que son mucho más antiguos que esos textos de la Biblia, son más detallados, precisamente porque son más antiguos. A Noé no se le dice Noé, se le dice Siusudra, no sé si en caldeo, o en mesopotámico Unapistín. Ese es el Noé verdadero, que se menciona también en la Biblia. Entonces dice la lectura del libro, aquí dice Secharia Sitchin, se hace la pregunta, ¿qué fue aquella catástrofe previsible pero inevitable? Previsible, ¿por qué? Porque los Anunnaki, teniendo la tecnología, colocaron unos aparatos allá en el sur de África, dirigidos y controlados por uno de los hijos de Enki, llamado Nergal, y su esposa. Estaban allá monitorando todo lo que estaba sucediendo en la Antártica, desde la punta del continente africano allá. Y él fue que avisó, ya es tiempo, ya va a llegar. Entonces, prepárense las naves que vamos a esperar el diluvio, planeando, orbitando la Tierra en nuestras naves. Ellos hicieron así, y los terrestres prácticamente fueron barridos, pero no todos. En Sumeria se salva, en ese submarino, que se le llama arca en la Biblia, se salva Noé, se salva la familia de Noé, pero también otros empleados ahí, albañiles que estaban, dice el texto bíblico, subieron al arca también y se salvaron. De eso no se dice nada. De eso que solamente se dice que de los hijos de Noé salió una nueva humanidad, pero no se menciona a los otros. O sea, el texto bíblico se queda corto. Como tampoco se menciona en la Biblia a los descendientes de Caín, que sobrevivieron muchos de ellos en los Andes, se fueron a las partes más altas, y eso lo menciona ya el libro perdido de Enki. No me lo invento yo, no soy experto en textos sumerios ni en Anunnaki, yo leo los libros de Secharia Sitchin. Y sigue entonces, el Secharia Sitchin se hace esa pregunta, ¿qué fue aquella catástrofe previsible pero inevitable? Porque fue un proceso natural, previsible porque ellos las previeron, como dije, con la tecnología que tenían. Ya sabían el día y la hora que iba a llegar. Los terrestres no tenían esa información porque los Anunnaki no quisieron dársela. Y también dice inevitable porque era un proceso normal del planeta. Nadie, ni dioses, ni Dios, ni nadie podía evitar eso. Un proceso, es como un volcán cuando va lanzar lava para el cielo. ¿Quién impide eso? Y es un proceso natural del planeta. Una clave importante, sigue diciendo la lectura, para desentrañar el misterio del diluvio es darse cuenta de que no fue un acontecimiento único y repentino, sino la culminación de una cadena de acontecimientos, o sea, un proceso de miles de años que los Anunnaki, con su ciclo de vida tan grande, pueden vivir miles de años, venían monitoreando por miles de años, y que los terrestres
anonadados con esa creencia de que ellos eran dioses, pensaban que eran castigos divinos de ellos, de los dioses. O sea, una desinformación radicalmente profunda, la de los terrestres, que eran Dios, que no quería, que había maldicionado la tierra. O sea, es un punto de vista que les atrasa la razón para descubrir el proceso de los fenómenos, el terrestre, y todavía esa mentalidad existe hoy, ¿no? La iglesia atrasa la mentalidad de la gente. Lo que es un terremoto, un maremoto, un ciclón, un tsunami, que con los conocimientos que va adquiriendo la ciencia, cada día se van previendo antes de que sucedan. Las iglesias hasta el día de hoy siguen atrasando ese conocimiento, porque lo que se inventan en los jerarcas eclesiásticos, y que estudiados, pero demuestran su ignorancia con eso, es que el ciclón llegó y mató a miles porque un castigo divino. Miles de años atrás todavía están con la misma mentalidad, atrasadísimo la iglesia. Y la religión crea eso en la gente, que fue un castigo divino. ¿Por qué? Como no lo saben, entonces inventan lo de la moral, ¿no? Porque hicimos alguna cosa mal, pecamos, dicen las religiones. Eso es por los pecados de la gente. Pues esa estupidez la tenemos al día de hoy. Hay que ir superando esos procesos y esa mentalidad religiosa en la gente que atrasa al ser humano. Entonces, miles de años antes ya se inició el proceso y culmina no solamente con el diluvio, pero ¿qué produjo ese proceso en el planeta? De grandes sequías y miserias y carencias por miles de años. Y ya la gente llegó a una etapa, los terrestres llegaron a una etapa en que se comían uno a otro. Se practicaba la antropofagia. Y él lo dice en los libros que saca Charles Hitchens de las tablillas. Llegó a una etapa en que la hija observaba a la madre donde guardaba la comida para ir a robársela. Y después llegó otra etapa de más miseria en que a la hija se la preparaba para hacer comida, como alimento. O sea, una necesidad inmensa, no había nada. Recuérdense que es una etapa en que el ser humano no sabe ni los Anunnaki no le habían enseñado a los terrestres ni siquiera a plantar ni a cosechar granos, semillas, a criar animales para comer. No le habían enseñado nada, lo tenían como una etapa salvaje, solo como servidores. Entonces él no sabía qué hacer. Se alimentaba de lo que conseguía. Llega la sequía, llegan esos miles de años de sequía, de carencia, pues el ser humano se vio en una situación tan crítica que llegaron a comerse unos a otros. Dice, unas atípicas plagas afectaron a hombres y animales y una grave sequía precedió al enorme diluvio de agua. Entonces, miles de años fue el proceso para que llegase Ahora hay un elemento causante de este proceso de miles de años de descontrol climático en el planeta Tierra, que es la cercanía del planeta Nibiru. Cada vez que se acerca al sistema solar y pasa entre Marte y Júpiter, esa es la órbita que él ocupa todavía, crea descontrol en todos los planetas del sistema. Y provocó y aceleró esa enorme avalancha de agua, ayudó a derretir, aumentó el clima, la temperatura y se derritieron esas grandes murallas de hielo y provocó el diluvio en la Antártida. Entonces la cercanía de ese planeta sigue creando problemas. Dice, unas atípicas plagas afectaron a hombres y animales y una grave sequía precedió al gran diluvio. Un proceso que duró, según las fuentes mesopotámicas, fíjense, 7 pasos o 7 shar. Un shar es la medida de la órbita del planeta, es el tiempo del planeta Nibiru. Aquí en nuestro planeta el tiempo es un año, es la órbita del planeta alrededor del Sol. Y shar es la órbita del planeta Nibiru alrededor del Sol, que para nosotros aquí en la Tierra
transcurre en un periodo de tiempo de 3.600 años. Cada 3.600 años entra Nibiru al planeta, hace su órbita entre Marte y Júpiter y vuelve y se retira hacia el profundo espacio, hacia su estrella muerta, donde vuelve otra vez, y ese tiempo, esa órbita para nosotros toma un tiempo de 3.600 años. Entonces dices 7 pasos, 7 shar, o sea, 7 veces 3.600, que serían 25.200 años. Todo ese proceso durante 25.200 años se llevó, como diríamos, preparando ese desastre del diluvio. En ese periodo de tiempo se dieron, no fue, por eso dice Jared Sitchin que el diluvio no fue algo repentino, de un día para otro. Llegó en una hora y un día sí, definido, pero el proceso que desencadenó eso ya venía de miles de años atrás. 25.200 años, ya 7 shar, 7 pasos. Estos fenómenos solo podrían estar justificados por importantes cambios climáticos. Estos cambios habían estado relacionados con las periódicas glaciaciones y épocas interglaciales que habían dominado el pasado inmediato del planeta Tierra. La reducción de las precipitaciones, la carencia de lluvia comenzó a radicalizarse, el descenso del nivel del agua en mares y lagos, la sequía, es una locura, ¿no? Precipitaciones y también sequías. La desecación de las fuentes de agua subterránea, eran las señales de identidad de una glaciación inminente. Parece una contradicción. Recuerden que el diluvio sorprende a los terrestres esperando lluvias que no llegaban en medio de una sequía horrible, una carencia de granos, de cereales, de alimentación que no había. Entonces el pueblo vivía de lo que conseguía de producir en la tierra, en los frutos, en la pesca. Entonces lo que menos se esperaba era lluvia o agua, y eso es lo que llega. Por eso, encima de que los Anunnaki siguieron por orden de Enlil no avisarle a los terrestres que llegaba esa avalancha de agua, lo menos que ellos esperaban era agua, lluvias, y eso lo agarró entonces a ellos de repente. Dice, la desecación de las fuentes de agua subterránea eran las señales de identidad de una glaciación inminente, dado que el diluvio, que terminó abruptamente con estos trastornos, todo ese descontrol del clima, termina abruptamente con la glaciación. Dado que el diluvio terminó abruptamente con estos trastornos, vino seguido por la civilización sumeria. ¿Ve? Después del diluvio aparece la civilización sumeria, o sea, los Anunnaki pierden todo, tienen que subirse en sus naves y irse a orbitar el planeta y mirar de arriba cómo el agua inunda todo y arrasa con todo lo que ellos habían, la gran civilización que ellos habían levantado, estructuras, ciudades, obras inmensas en piedras. Y vieron cómo todo eso, y la humanidad que Enki y su hermana habían creado, se la llevó el mar, se la llevó el agua del mar, hundió todo, destruyó todo. Entonces después del diluvio tuvieron que recomenzar de nuevo y descubrieron el verdadero valor de tener a los seres humanos vivos, no de exterminarlos como querían Enlil. Después que perdieron, dice el refrán, hay gente que después que pierde lo que tiene, es que él comienza a valorarlo. Eso es ser idiota. Valore lo que usted tiene, aprenda a valorar, eso es señal de sabiduría, aprenda a valorar a las personas que están a su lado, las cosas que hacen, las cosas que han hecho por usted. Es como los hijos, que después que pierden a los padres es que valoran lo que tenían.
Y eso está equivocado. Valórelo cuando están. ¿De qué sirve darle gloria a un muerto? Valórelo cuando está vivo. Si le va a dar premio, déselo cuando está vivo. Muéstrele su valor. Que usted valora eso, y eso es señal de una gran sabiduría. Los Anunnaki ahí no mostraron ninguna sabiduría. Después que encontraron los sobrevivientes del diluvio, valoraron lo que tenían. Ahora aquí nos cocinan. Pasaron hasta hambre en los 140 días que duró el diluvio y sus efectos. Pasaron hambre porque el terrestre le hacía todo. La comida se la proveían los terrestres, la carne se la proveían los terrestres, el cuidado de sus casas, de sus residencias se lo hacían los terrestres. Pidieron todo, no sabían qué hacer. Ahí fue que valoraron el tener a los terrestres. Entonces pasa el diluvio. Y como le dije antes, los terrestres no sabían ni cómo plantar, ni cómo cosechar, ni criar animales, ni hacer. Entonces vivían de lo que conseguían, como ya le dije, en la naturaleza. Y de eso poco que conseguían tenían que darle una ración permanente a los Anunnaki. Ese monte de vagos que no hacía nada. Por eso nombran al padre de Noé como capataz, para que en medio de esos miles de años de sequía, que había de carencia, ni lluvia, la fuente de subterránea de agua se secaron, una hambruna en que el terrestre tuvo que comerse uno a otro, practicar la antropofagia para poder sobrevivir. Ellos nombraron un capataz y lo poco que conseguían los terrestres tenían que llevárselo a las ciudades de los Anunnaki, a las residencias. Asegurarle la ración de los Anunnaki, no importa que se murieran miles de terrestres. Ese es el trabajo del capataz, por eso la gente lo odiaba. El padre de Noé era ese capataz, fue nombrado en esa época para que le asegurara la ración de los Anunnaki, que se mueran sus coterráneos terrestres, no importa para él hacía que le aseguraba la cuota de alimentación de los Anunnaki. ¿Quién va a querer un personaje así? Y entonces, después que pasa el diluvio, que los Anunnaki abren los ojos, valoran lo que tienen, inmediatamente comienzan a enseñarle a ese residuo de la humanidad, a enseñarle lo que no le habían enseñado antes, porque ellos lo necesitaban también. ¿Qué le enseñan? La agricultura, cómo plantar, cómo cosechar, le enseñan la cría de animales, la reproducción de los animales, cómo trabajar el queso, la leche, el vino, todas esas cosas que se necesitan. Le enseñaron inmediatamente todo eso al terrestre porque vieron que era urgente. Ellos mismos iban a necesitar de eso para sobrevivir. Entonces ahí nace lo que se ha llamado la civilización sumeria. Ese paso que dan los Anunnaki con los terrestres después del diluvio. Y entonces dice Zecharia Sitchin, dado que el diluvio que terminó abruptamente con estos trastornos climáticos de sequía, de lluvias, una locura, vino seguido por la civilización sumeria y el actual período glacial, posglacial. La glaciación en cuestión solo pudo ser última, y eso lo menciona la Biblia a su manera. Fíjense cómo lo menciona la Biblia, esa que sería la última glaciación, como dice Zecharia Sitchin. Terminó el proceso de glaciación con esa última glaciación. Dice, cuestión solo pudo ser la última glaciación, dice Zecharia Sitchin. Y la Biblia lo dice, fíjense cómo dice en el capítulo 8, versículos 21 y 22 del libro del Génesis. Dice, al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, estoy leyendo la Biblia, Génesis capítulo 8, 21 al 22, al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Ahí está dando una información meteorológica, científica. La glaciación no volverá más. Por eso dice Zecharia Sitchin
La glaciación en cuestión solo pudo ser la última. La Biblia lo dice a su manera. La pone la información en boca de un tal Yahvé que no tiene nada a ver con eso. Juro, dice, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. No hizo nada. Entonces se nos está dando la misma información de manera diferente de que no habrá más glaciación, como lo señala Zecharia Sitchin. Terminó abruptamente esa glaciación. La glaciación en cuestión solo pudo ser la última, dice Zecharia Sitchin. Nuestra conclusión, dice él, es que los acontecimientos del diluvio nos hablan del último periodo glacial de la Tierra y de su catastrófico final, el diluvio. El último periodo glacial, lo que dice la Biblia, nunca más enviaré, es la misma información. Está en otro código de lectura. Perforando las cubiertas de hielo, sigue diciendo la lectura, del Ártico y el Antártico, los científicos han podido medir el oxígeno atrapado en las distintas capas y han podido valorar, a partir de ello, el clima que ha imperado en los últimos milenios, miles de años. Las muestras recogidas del fondo de los mares, como por ejemplo las recogidas en el Golfo de México, en las que se mide la proliferación o la disminución de vida marina, les permite estimar también las temperaturas de las distintas épocas del pasado. Basándose en estos descubrimientos, los científicos aseguran ahora que el último periodo glacial comenzó hace unos 75.000 años. El último periodo glacial. Y experimentó un mini calentamiento hace unos 40.000 años. Hace alrededor de 38.000 años sobrevino un periodo más duro, más frío y seco. Esos son los años que tuvo que aguantar esa humanidad que vivió también, vivieron esos terrestres en la época de Noé y anterior a ellos. Venía el proceso ya catastrófico, sequía horrible, hambre, miseria. 38.000 años sobrevino un periodo más duro, más frío y seco. Y después, hace unos 13.000 años, el periodo glacial terminó abruptamente, dando entrada a nuestro actual clima suave. Esas informaciones las descubren los científicos perforando las cubiertas de hielo del Ártico y el Antártico y en el Golfo de México. Cómo los científicos comprueban lo que está en los textos sumerios. Poniendo en línea la información bíblica y sumeria, lo que dicen los textos bíblicos, nos encontramos con que los momentos duros, que la mentalidad religiosa, la maldición de la tierra, como pensaban los compatriotas de Noé, contemporáneos de Noé, que era porque el Nilo estaba molesto y mandó esa sequía porque se sentía molesto con la humanidad. Por eso es que cala bien el cuento que le mete una Pistín o Siusudra o el Noé de la Biblia, cuando la gente, por si la gente le preguntaba, ¿y ese barco para qué? Aquí al lado del río. Esa arca, esa embarcación. Enki le dijo, dile que tú te vas a ir de aquí, a donde yo vivo allá al sur de África, a mis territorios, porque Enlil no quiere nada contigo y por eso él está mandando toda esta maldición de sequías y carencias a estos pueblos aquí. Y la gente se creyó el cuento, entonces le ayudó rápido a preparar el barco a Noé para que se fuera al sur de África navegando, saliendo por el río Éufrates hacia el Océano Índico. Porque ellos creían realmente, la mentalidad religiosa en la cabeza lo tenía ofuscado, ¿no? Eso es que Enlil no quiere que haga lluvia, entonces nos castiga con la sequía y con la lluvia por causa de que es seguidor de Enki. ¿Ven lo que hace la mentalidad religiosa?
Y ahí llega el diluvio y lo agarra de sorpresa. Imagínense usted, fíjense la mentalidad, lo que le digo de la mentalidad religiosa, no estoy inventando, que atrasa el desarrollo racional humano. La mentalidad religiosa la atrasa, en todos los tiempos ha hecho lo mismo. En los tiempos de los sumerios, en los tiempos de los babilonios, en los tiempos de Noé, atrasó el conocimiento de las personas, el verdadero conocimiento. Y en la Edad Media igual, fíjense, cuánta gente quemaron porque decían que la Tierra no era el centro del universo, sino que era, se le decía que era el Sol, usted estaba quemado inmediatamente. Los jerarcas de la iglesia se sentían en ese derecho. Queme a todo el que diga que el centro del universo no es la Tierra, que el centro, o mejor dicho, que el centro del sistema solar no es la Tierra. Y Galileo dice, vengan y miren por el telescopio, señores, que no es la Tierra, el centro es el Sol. Es la Tierra que gira alrededor del Sol. No quisieron mirar. O sea, el extremo de la terquedad, la cerrazón, más burro que una pata de mula. Tercos. Y decían que era en nombre de un Dios que nadie sabe ni dónde lo han sacado. Todas esas burradas, señores, que meten las religiones en la cabeza de la gente. Fíjense la desgracia que han traído y siguen trayendo al día de hoy. Miles de gente que se suicidan siguiendo a un pastor, porque creen que Dios le dijo eso a ese señor, que bebieran todo veneno, porque llega el fin del mundo y ahí van ese monte de idiotas, de corderos, que no piensan porque el pastor piensa por ellos, y se meten el veneno y se mueren. Eso pasó ahí en Guyana, el estadounidense loco ese, Jones, que tenía una secta, el fin del mundo. ¿No? Pero ¿y qué distancia hay de eso a que diga un obispo, un arzobispo, que el diluvio fue por los pecados de la gente? Es la misma ideología. El tsunami también por los pecados de la gente. Y esa mentalidad aparece ya en la Biblia. En la Biblia, el religioso manipula los textos bíblicos y se lo atribuye todo a un Dios. Que eso fue por causa de que los pecados de la humanidad. Pero esos disparates todavía dirigen la mente de mucha gente, ¿no? Van a las iglesias y el pastor le dice a las mujeres cómo tienen que tener el cabello. Ya las mujeres no tienen independencia, son como infantiles, eternas. Bebés que tiene la mamá que decirle cómo tiene que dejarle el cabello, no. O sea, un infantilismo al extremo convierte la religión a las personas. El pastor dice que hay que dejarse el cabello hasta la cintura, aunque nos coman los piojos. Y se lo dejan y andan orgullosas las mujeres con el cabello hasta la cintura. Porque el pastor dijo, y el pastor es el que sabe, el que interpreta la palabra de Dios que está en la Biblia. Entonces esas estupideces la gente la sigue creyendo hoy. Y normalmente pueden estar seguros, 99% de los sacerdotes y los pastores no se leen la Biblia entera. Nunca. Y la gente sigue atrás. ¿No? Un tipo, yo vi un tipo de una iglesia que le metió un hijo a la hija de su vecino. Porque leyó un texto del profeta Aqueo, me parece que es, o Zacarías por ahí, y le quitó una coma, y por la coma que él le quitó, porque era casi analfabeto, el texto él interpretó como que decía, ve y busca una mujer de tu vecino y ten un hijo con ella. Y le leyó el texto al hombre, y el hombre dijo, bueno, si Dios lo manda entonces. Y le leyó el texto a la mujer y la mujer parece que quería. Y dijo, no, si es lo que manda Dios, yo también lo quiero. Y la engravidó, le metió una barriga. Después llegó un periodista y le dijo, pero mire el texto aquí, léalo. Tiene una coma. Y el pastor lo leyó, dice, 2 veces, dice, realmente tiene una coma. Usted está en lo correcto, yo no había visto esa coma. Pero ya el hijo estaba hecho. Analfabeto leyéndole la Biblia a la gente y la gente se lo cree. Hay que superar eso, señores. Leer para conocer, no ser tan mentalidad de cordero, de oveja, que necesita que un pastor lo guíe.
¿Para qué usted tiene su propia inteligencia? Supere esa manipulación. Y entonces fíjense cómo los descubrimientos científicos simplemente van corroborando lo que está en las tablillas. Poniendo en línea la información bíblica y sumeria, nos encontramos con que los momentos duros, la maldición de la tierra, como que Dios que la maldijo, comenzó en la época del padre de Noé, Lamex, que es el mismo Lumax en los textos babilónicos o caldeos. Lumax es Lamex, y también se le llama Ubar Tutu, el padre de Noé. Los dos reinaron en esa ciudad donde vivían, ahí en la Mesopotamia. Y entonces dice la maldición de la tierra, esos momentos difíciles de cambios climáticos extremos, fue en la época del padre de Noé, Lamex. Su esperanza en que el nacimiento de Noé marcara el fin de las penurias se cumplió de un modo inesperado a través del catastrófico diluvio, porque en la Biblia dice que el padre de Noé le puso suspiro, le puso respiro, como que por ese niño llegara una pausa en la situación tan difícil que ellos interpretaban como que era Enlil, el dios Enlil, que mandaba toda esa desgracia, esa maldición sobre la tierra, y que ese hijo, el padre de Noé sabía que ese Noé no era hijo de él, y el abuelo de Noé sabía que no era hijo de su hijo Lamex, porque fue Enki quien engravidó la mujer de Lamex. Y de esa relación sexual de Enki con la mujer de Lamex nace Noé. Y cuando nació, el padre de Lamex fue a la casa y le dijo a la mujer: ¿de quién es el hijo? Dígemelo. Y ya no le quiso decir de quién era. Es de uno de él, y el padre de Lamex dice: yo sé que es uno de esos, porque mírale los ojos, son azules como el cielo, el cabello blanquísimo y la piel como nieve, como ellos. La gente sabía que los Anunnaki eran diferentes físicamente y lo veían. Por eso le dice: yo sé que uno es uno de ellos. Y Lamex dijo: ese hijo no es mío, desde que lo vio. Porque era de Enki, no era hijo de Enki. Y entonces aceptaron el cuerno y el padre le pone entonces el nombre de respiro. O sea, ojalá que con este hijo que es de uno de ellos nos llegue un respiro en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Por eso en la Biblia lo pone, no me lembro que el nacimiento de Noé, por ahí dice que le pone respiro, engendró un hijo. Mire, aquí está en el Génesis capítulo 5, verso 29, dice: y viendo ya, Lamex tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Bien, se espera. Él sabía que no era hijo era uno de ellos, como decía el padre de Lamex, ese hijo de uno de ellos. Todo el mundo lo ve. Entonces le puso que nos dé un respiro. Ojalá que con este niño algo bueno llegue y el Dios se apiade de nosotros y nos dé un respiro en esta situación. Ven, se refiere el texto a los textos sumerios y babilónicos, el texto bíblico. Y pensaban que ese respiro podía marcar el fin de las penurias, pero esta petición, esta creencia de que poniéndole respiro a Noé se llegaría a una pausa en esa etapa difícil. Esa pausa llega, pero de un modo totalmente distinto a como le esperaban. Una inundación que cambió todo para siempre, pero se llevó a la mayoría de las personas. Las penurias se cumplió, que este respiro marca el fin de las penurias, y esto se cumplió de un modo inesperado a través del catastrófico diluvio.
Muchos estudiosos creen que los 10 patriarcas bíblicos antediluvianos, que comienza desde Adán hasta Noé, son de algún modo homólogos de los 10 soberanos antediluvianos de la lista de reyes sumerios. Y ya se leyó anteriormente, la lista de los reyes sumerios. Los dos últimos, dice, estas listas no le aplican los títulos divinos de Dingir o En a los dos últimos de esos 10. ¿Cuáles son los dos últimos de esos 10 de la lista de los reyes sumerios antediluvianos? Esos dos últimos son Lamex y Noé, el padre y el hijo. Shusudra Unapistín, que es el mismo Noé, y su padre Lamex o Lumax. O también el nombre de Ubar Tutu, es el mismo Lamex. Dice la lista de los reyes sumerios, estas listas no le aplican los títulos divinos de Dingir o En a los dos últimos de esos 10. O sea, los 8 anteriores en la lista de reyes son Dingir o En, que significa los señores de los cohetes. O sea, se refiere a los Anunnakis. Pero esa lista a estos dos últimos reyes, el 9 y el 10, no le atribuye ese calificativo de Dingir o En, porque no son Anunnaki, no son gente de los cohetes. Son Noé y son el padre de Noé y Noé, son terrestres, por eso no le aplica el título de Dingir, hombre de los cohetes. Y esta lista trata a Shusudra Unapistín, pues, que es el Noé de la Biblia, y a su padre Ubar Tutu, que es Lames o Lumax. Los identifica como hombres. Son terrestres estos dos últimos. Y según las listas sumerias, entre los dos reinaron un total de 64,000 años. Fíjense la longevidad. Noé tuvo que vivir muchísimos años porque tiene un ADN directo de un Anunnaki, de Enki, de su padre Enki. Por eso vive miles de años. Igual sucede que es un caso similar al hijo que tiene Enki con una terrestre y donde nace Adapa, el sabio de Eridu, criado ahí en la ciudad donde reinaba Enki, ahí en Mesopotamia, Eridu, en el sur. Lo cría la esposa de Enki pensando que es un niño que ha adoptado. No sabía la mujer que Enki le había metido cuerno y tuvo ese hijo con esa terrestre, Adapa, que fue llevado a Nibiru. Es el origen de nuestra humanidad civilizada, Adapa, hijo de Enki con una terrestre. El mismo caso, Enki con una terrestre tiene a Shusudra Unapistín, o el Noé de la Biblia, que sale con las características de él: ojos azules, piel blanca, blanquísima, cabello blanco, diferente a los terrestres, que ellos le decían las cabezas negras, pelos negros. Entonces la gente común veía cuando un hijo nacía que era uno de ellos, solo que la mujer no se atrevía a decir quién era. Solo ella sabía quién era, pero no se atrevía a decir, guardaba el secreto hasta que se moría. Y entonces se repite el mismo hecho, ¿no? Los dos nacen con las características y pegan de esa genética del Anunnaki porque hubo una relación directa, un hijo directo de un Anunnaki. Entonces se agarra parte de ese periodo inmenso de ciclo de vida que tienen los Anunnaki. Por eso, igual que Adapa, que vivió 38,000 años, no sé, o más, es Shusudra igual, o sea, no es de la Biblia. Dura 30 y tantos mil años, y el padre también de él, que tenía ese tipo de genética más cerca de los Anunnaki. Pues dice aquí entonces Echaria Sitchin, según las listas sumerias, entre Lames y Noé reinaron un total de 64,800 años. Fíjense la longevidad de esos dos personajes, por su relación directa con el Anunnaki, de ciclo de vida muy parecido al de su planeta, relacionado con la órbita de su planeta. Entre los dos reinaron 64,800 años hasta que tuvo lugar el diluvio. El último periodo glacial, desde hace 75,000 años
hasta hace 13.000 años. Todo va combinando con lo que descubrieron los científicos analizando las placas en el Ártico y en la Antártida y en el Golfo de México. Todos los números combinan con los textos sumerios. Según las listas sumerias, entre los dos reinaron un total de 64.800 años hasta que tuvo lugar el diluvio. El último periodo glacial desde hace 75.000 años hasta hace 13.000 duró 62.000 años. Dado que las penurias comenzaron cuando Ubar-Tutu, que es el mismo Lam, el padre de Noé, o Lumax, el capataz aquel, ya estaba reinando, esos 62.000 años cajan perfectamente con los 64.800 años que reinaron los dos. O sea, se comprueba, la información es correcta. Además, las condiciones más duras se prolongaron según la época de Atrahasis. Atrahasis es el mismo Noé, Siusudra. O sea, un hombre que tiene una mentalidad, una gran sabiduría, hijo de un Anunnaki. Igual pasó con Adapa, un hombre con una sabiduría inmensa, heredada de la genética de los Anunnaki. El sabio de Eridu, Adapa, el padre de Caín y Abael y de Set, que la Biblia lo confunde con Adán. Y ese Atrahasis, que significa hombre extremadamente sabio, que es Noé o Siusudra, una pistín, hijo de Enki, una terrestre, y teniendo como padrastro a Lames, o Lumax, Ubar-Tutu, dice, según la epopeya de Atrahasis, que habla del diluvio, el Noé de la Biblia, cuando la epopeya habla de lo que es el diluvio, como Enki le advierte a su hijo, que Atrahasis o Noé o Siusudra, que el diluvio va a llegar y que tiene que construir una embarcación. Dice, la obra se llama así, Atrahasis, pueden bajarla de internet, está en español, Atrahasis. Según la época de Atrahasis, durante 7 Shar, es decir, 25.200 años, como ya dijimos antes, 7 multiplicado por 3.600, da como resultado 25.200 años. Los científicos han descubierto evidencias de un periodo extremadamente duro entre hace 38.000 y 13.000 años, es decir, un lapso de 25.000 años. Una vez más, las evidencias mesopotámicas y los descubrimientos de los científicos actuales se corroboran entre sí, no hay contradicción. Nuestro esfuerzo por desentrañar el misterio del diluvio, por tanto, se concentra en los cambios climáticos de la Tierra y en particular en el colapso abrupto del periodo glacial que tuvo lugar hace unos 13.000 años, cuando sucedió el diluvio. Todo se está confirmando, lo que está en las tablillas. Y eso lo hacía Zecharia Sitchin. Cada vez que aparecía uno que descubrimos, unos astrónomos, descubrimos el planeta Plutón, que descubrimos que Júpiter tiene tal cosa, que en Marte hay tal cosa, Zecharia Sitchin le escribió una carta al jefe de esos señores y le decía, usted simplemente está comprobando lo que ya está en las tablillas. Y es lo mismo, que Marte, la atmósfera es muy débil, muy flaca, porque el paso de Nibiru casi la absorbió completamente, que la Luna está seca porque el Nibiru le arrancó la atmósfera y el proceso en que iba a convertirse como planeta. Que los planetas están, en la órbita de casi todos los planetas está, la ubicación, están todos descontrolados, están inclinados todos. Cuando descubrieron eso, Zecharia Sitchin también decía que eso ya está en las tablillas, ya se los traduje. El paso de Nibiru que los descontroló, esa es la razón. Que no la quieren aceptar es otra cosa. Entonces prefieren decir no, que no sabemos qué cuerpo inmenso descontroló la posición de los planetas. Y ahí se quedan. Los tercos, ¿no? Que no creen en lo que dicen las tablillas y creen que las cosas son verdad cuando ellos las descubren. Más idiota el que sigue atrás de ellos. La llamada comunidad científico-astronómica. Simplemente son unos señores de Europa y Estados Unidos que saben todo.
Sigue diciendo la lectura, una vez más las evidencias mesopotámicas y sumerias y los descubrimientos de los científicos actuales se corroboran entre sí, dice Zecharia Sitchin. Nuestro esfuerzo por desentrañar el misterio del diluvio, por tanto, se concentra en los cambios climáticos de la Tierra y en particular en el colapso abrupto del período glacial que tuvo lugar hace unos 13.000 años, cuando sucedió el diluvio, el fin del período glacial. Y la Biblia lo dice a su manera. El tal Dios dice, nunca más enviaré, porque el final de una etapa glacial es la misma cosa en otra manera de hablar. Nunca más enviaré, esas cosas que ya leímos. ¿Qué pudo causar un repentino cambio climático de tal magnitud durante ese periodo de tiempo, de miles de años? De las muchas teorías que han avanzado los científicos, dice Zecharia Sitchin, los llamados científicos, de las muchas teorías que han lanzado, nos intriga la sugerida por el doctor John T. Holling de la Universidad de Maine, un estado allá en el norte de la parte este de Estados Unidos, al norte, Maine, estado de Maine, por donde llegaron los primeros colonos ingleses a robarse las tierras de los indígenas ahí en Estados Unidos, por Maine. Por ahí desembarcó el Flor de Mayo, aquel barco con los puritanos, aquellos religiosos de Inglaterra, y ahí comenzó la desgracia de los indígenas. Y hoy van, ustedes ven a esos descendientes de esos ingleses que llegaron ahí a Maine, en el barquito aquel Flor de Mayo, a robar tierras indígenas de Inglaterra ahí, y a matarlo y expulsarlo hasta que lo exterminaron casi todas. De la costa del océano hasta el Pacífico llegaron, lo arrasaron. Esos descendientes de esos señores ingleses ahora dicen que ellos son los autóctonos de Estados Unidos y rechazan a los latinos, a los negros, a los europeos o a los asiáticos, porque dicen que no tienen que irse porque los originales somos nosotros, los blancos. Llegaron en un barquito de Inglaterra y se sienten ahora que ellos son los originales de ahí. Fíjense hasta dónde llegan las cosas absurdas de ese bendito país, ¿no? Nosotros somos los habitantes originales. Usted váyase a su país o hable inglés si quiere quedarse aquí. Y ellos no hablaban la lengua de los indígenas cuando llegaron aquí, hablaban el inglés. Los indígenas los aceptaron. Y cometieron ese error porque comenzaron a robar y hasta el día de hoy no paran de robar territorio. Esos blancos descendientes de los ingleses. Tú les recuerdas y se quedan con la boca abierta, que como que ellos no saben esa historia, ¿no? Cuando le están echando en cara a un latino, mira, habla inglés o vete de aquí, vete a tu país. Y es que usted no está en su tierra tampoco, usted vino aquí a robar, su descendiente, ¿no? Usted vinieron en aquel barquito Flor de Mayo, unos ingleses ahí religiosos fanáticos que se metieron a robar. Usted tampoco es de aquí. Lo que menos merecen estar aquí son esos blancos de Estados Unidos, porque fueron los descendientes de ellos que llegaron a robar y a matar. En el barquito Flor de Mayo, y ahora ellos se sienten que pueden expulsar a los que llegan. Hasta los mismos indígenas lo desprecian, como que no son de ahí. ¿Qué pudo causar? Entonces Zecharia Sitchin dice, hay algunas teorías de algunos científicos que vale la pena analizar, como por ejemplo esta del doctor John T. Holling de la Universidad de Maine. Este doctor sostiene que la capa de hielo de la Antártida se rompe periódicamente y se desliza en el mar, creando una repentina y gigantesca marea. Esta es la teoría del doctor Holling. Esta hipótesis, dice Zecharia Sitchin, aceptada y ampliada por otros, otros van atrás de lo que este señor dice, sugiere que a medida que la capa de hielo se va haciendo más y más gruesa, no solo atrapa más calor de la Tierra debajo de la capa de hielo, sino que también crea en su fondo, debido a la presión y a la fricción, una capa medio derretida. Y de ahí resbaladiza, que actúa como un lubricante entre la gruesa capa de hielo de arriba y la tierra sólida de abajo, provocando que la primera se deslice más pronto o más tarde en el océano circundante.
Este doctor Holling calculó que solo con que la mitad de la actual capa de hielo de la Antártida, que en promedio tiene más de 1,5 kilómetros de grosor, imagínense, está ya la capa de hielo Antártida, que en promedio tiene más de 1,5 kilómetros de grosor, se deslizara en los mares del sur. La inmensa marea que provocaría elevaría el nivel de todos los mares del globo en unos 18 metros, inundando ciudades costeras y tierras bajas. Eso lo calculó ese Holling. En 1964 aparece otro, un tal A.T. Wilson de la Universidad Victoria de Nueva Zelanda, allá en el continente de Oceanía. Ofreció la teoría de que los periodos glaciares terminaron abruptamente con deslizamientos como estos sucedidos no solo en el Antártico, sino también en el Ártico. Están confirmando lo que dicen las tablillas, el derretimiento de la placa antártica. Creemos que los distintos textos y los hechos reunidos justifican la conclusión de que el diluvio fue el resultado del deslizamiento en las aguas del Antártico de miles de millones de toneladas de hielo, trayendo con ello el fin repentino de la última glaciación. Y eso lo dicen los textos sumerios. Pues estos dos señores no han inventado nada nuevo. Este de Estados Unidos y este de Nueva Zelanda. Nada nuevo. El súbito acontecimiento desencadenó una inmensa marea, comenzando con las aguas del Antártico. Se extendió hacia el norte por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Se agarró toda la parte sur del planeta. El abrupto cambio de temperatura debió crear unas violentas tormentas acompañadas por torrentes de lluvia. Moviéndose más rápido que las aguas, las tormentas, las nubes y el oscurecimiento de los cielos debieron anunciar la avalancha de agua que se aproximaba. ¿Qué creían los terrestres? Que Dios le había echado una maldición a la tierra y que lo estaba castigando con la sequía. Agua no esperaban. La avalancha de agua que se aproximaba. Ese es exactamente el fenómeno que se describe en los textos antiguos. Tal como le había ordenado Enki a Atrahasis, su hijo, que es Yusudra, el Noé de la Biblia, una pistín. Como le había ordenado Enki a Atrahasis, hizo subir a todos al arca mientras él se quedaba fuera para esperar la señal para subir a bordo y sellar la nave. O sea, en el libro perdido de Enki se nos dice que el hijo de Enki que fue enviado, el otro hijo de Enki que fue enviado para guiar la embarcación, que no es un barco que se agarró ahí abierto por encima y comenzó a navegar como loco por las aguas por aquí y por allá. Era un marinero experto que iba guiando la embarcación sumergible, que hoy diríamos un submarino, que se daba la vuelta en el agua. Dice, tal como le había ordenado Enki, Atrahasis hizo subir a todos al arca mientras él se quedaba fuera para esperar la señal para subir a bordo y sellar la nave, sellar la escotilla. Así era, dándonos un detalle de interés humano. El antiguo texto nos cuenta que Atrahasis, o Noé, a pesar de habérsele ordenado quedarse fuera de la nave, entraba y salía. No podía estar sentado, no podía agacharse, su corazón estaba roto. Estuvo vomitando bilis. La amargura de Noé, Yusudra, Atrahasis, de saber que toda esa población que lo ayudó a construir la embarcación, toda esa región de Mesopotamia iba a ser barrida, que toda esa gente ahí enfrente, niñas, mujeres, jóvenes, iban a morir todos ahogados. Eso le dolía. Pero él no podía decirle a la gente lo que iba a pasar. Entonces dice que vomitaba bilis, dice.
vomitando vilo. O sea, la amargura que sentía ese hombre, el dolor de saber que van a ser arrasados miles y miles y él no puede hacer nada. Eso lo tenía, o sea, un hombre con sentimiento de solidaridad. El Noé de la Biblia, el Shusudra, Batrajasis, una pistín. Pero entonces, en esa situación en que estaba Noé, que entraba y salía de la embarcación para ver, examinar el tiempo, pero entonces la luna desapareció, ¿ves? Se oscurece todo de repente. Llegaron las tormentas de nubes desde el sur y arroparon toda la región de Mesopotamia. Lo oscurecieron, ya no se veía el sol. La luna desapareció. El aspecto del tiempo cambió. Las lluvias rugieron en las nubes. Los vientos se hicieron salvajes. Llegó de repente. El diluvio estaba en camino. Su fuerza cayó sobre la gente como una batalla. Una persona no veía a la otra, ¿ves? Oscuridad total. No eran reconocibles en la destrucción. El diluvio bramó como un toro. El que no ha pasado un ciclón no entiende lo que aquí se está queriendo decir. Hay que pasar un ciclón y sentir aquel ruido aterrador del viento de más de 120 kilómetros. Yo viví esa experiencia enfrente de una casa, mirando cómo volaban las planchas de zinc, de pedazos de madera, de vidrio por todas partes, y tú sin saber a dónde ir. Si se caía la pequeña casa donde tú estabas, acabaste tú también. Y aquel rugido del viento como un toro, que aterroriza, porque tú no tienes refugio. Solo así uno entiende estos textos, señores. Hay que tratar de hacer empatía con esa situación para entender esto. Dice, una persona no veía a otra. No eran reconocibles en la destrucción. El diluvio bramó como un toro. Los vientos gimieron como un asno salvaje. Exactamente cuando pasa un ciclón, señores. Son las mismas palabras exactas. Los vientos gimieron como un asno salvaje. La oscuridad era densa. No se podía ver el sol. Una descripción dramática de cómo fue el día que llegó el diluvio. Eso no lo da la Biblia, porque la Biblia no es tan antigua como estos textos. El texto que da más detalle es el más antiguo. La Biblia es una copia mal hecha de estos textos antiguos. Por eso no dice tantos detalles, porque le mete la religión y echa todo a perder, prácticamente todo. Le dificulta la comprensión a las personas. La epopeya de Gilgamesh, que es otra obra que pueden encontrar en internet gratis también y bajarla en español. La epopeya de Gilgamesh. Era un rey que vivía ahí en una ciudad de Mesopotamia y que era hijo de una Anunnaki con un terrestre, con un rey terrestre. Por eso él hereda el trono de su padre. Y vive en esa ciudad ahí. Y su madre vivía en el templo, en la residencia de los Anunnaki, que los terrestres le decían el templo. La veían como si fuera una diosa. Era una de ellas, Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es muy específica en lo relativo a la dirección de la cual vino la tormenta. Vino del sur. Nubes, vientos, lluvia y oscuridad precedieron sin duda a la marea que echó abajo en primer lugar los puestos de Nergal en el mundo inferior. ¿Qué significa esta información? Nergal tenía sus puestos en el sur de África. ¿Ven? Aquí estaban los puestos de Nergal. Los Anunnaki lo colocaron ahí. Nergal era hijo de Enki. Y le colocaron ahí aparatos para que monitoreara lo que estaba pasando aquí en la Antártica, más abajo. El sur de África. Desde aquí se monitoreaba el deshielo que estaba sucediendo en la Antártida, aquí debajo. Por eso el diluvio llega primero aquí a los dominios de Nergal y va arrasando todo. Llega hasta Sumeria, Mesopotamia, y arrasa. Igual sucede por estos lados. Por estos lados del Atlántico y en América también. Por aquí Oceanía sube todo por ahí. Y llega a América por el sur también.
Entonces se dice que en los Andes se salvaron muchos terrestres porque se fueron a las montañas más altas cuando llegó el diluvio. Y ese mar salado que está en el salar de Uyuni en Bolivia, altísimo, 3.000 metros de altura me parece que tiene, eso viene desde el diluvio. Las aguas saladas inundaron todo, crearon ese lago allá. Cuando el diluvio baja queda aquel lago de agua salada que ahora es pura sal, el salar de Uyuni, una riqueza en litio para Bolivia. Entonces llega la avalancha a los dominios de Nergal, con razón, el sur de África, ¿no? De la Antártida hacia allá. Por eso una vez le dije que hay unos estúpidos en internet, lo que hace es que desinforman. Un montón de gente hablando de los dominios de Nergal, unos tipos de España, no sé de dónde, hablando, los dominios de Nergal, el dios del submundo, del inframundo, donde reinaba con su esposa Ereshkigal. Era como que el submundo es el lugar de las almas, de los muertos, donde reinaba Nergal, allá en el submundo. Todos esos disparates, o sea, son gente que hablan y se nota que no leyeron ninguno de estos libros y hablan como si fueran especialistas en textos sumerios. No saben nada. No saben y terminaron el bachillerato. Pero se nota que no leyeron mucho los libros porque hablan tanto disparate que Nergal es el dios del submundo, del inframundo y que reina allá. El reino de Nergal, el mundo inferior, señor. ¿Qué inframundo ni qué nada? El mundo inferior, porque está en la parte inferior del planeta, no está viendo. El sur de África, la parte inferior del planeta, la parte superior del Ecuador hacia arriba, parte inferior, el mundo inferior. Me reinaba Nergal por aquí, el sur de África, mundo inferior. Porque tiene que atribuirle su muerto a un submundo, ese negocio a un submundo, mundo de los muertos, mundo inferior. Usted no sabe de geografía. Mire una de estas cositas aquí, mire. Usted está en el sur cuando está aquí en Chile, está en el sur. Cuando va hacia el Caribe o va hacia el norte, a la parte superior del planeta. Entonces el mundo inferior aquí. ¿Cuál es la complicación? La ignorancia, que no leen. Entonces se inventan un monte de disparates o repiten lo que otro dice porque no leen los libros. Parece que en geografía eran 0 en las escuelas o 5 sacaban, quién sabe. Y repiten como papagayos los errores de otros. Hay gente así que tiene esa mentalidad, señores. Cristóbal Colón llega aquí a América Latina y su ignorancia hace que le diga a esos indígenas que son indios, porque pensaba que había llegado a la India. Y cientos de años después, entonces hay gente que sigue repitiendo el mismo error de Cristóbal Colón, diciéndole indio a lo que no son. Y que lo aceptan como normal. Eso pasa con esos señores en internet, que repiten como papagayos esos errores, ¿no? El mundo de Nergal, el mundo inferior, o sea, el mundo inframundo, el mundo de la sombra, de las almas, el submundo. De esas estupideces, es la misma mentalidad burra, que no analiza, no para. Es como una mentalidad copiadora. Se parece a lo que le enseñan muchas escuelas hoy. Son escuelas, la educación en muchos países es pura copia. Mientras mejor usted copie lo que está en el libro y lo coloque en la hoja de la prueba, del examen, usted saca la mejor nota y es el mejor estudiante. Un repetidor, no crea nada. Y si crea, el profesor lo cuestiona y le pone una nota que baja, porque no repitió lo que está en el libro. Es el tipo de educación, es la misma ideología, la misma mentalidad de esa gente, ¿no? Repetir los errores. Indios, no son de la India. Este tipo estaba equivocado y ya sabe que está equivocado. ¿Por qué sigue repitiendo el mismo error? No son indios. Los indios están allá en la India y Cristóbal no llegó nunca allá. Pensó que había llegado. Estaba equivocado. Entonces seguía repitiendo el mismo error de Cristóbal Colón. Indios. Aquí ellos no se ven como indios, son indígenas de una etnia o un grupo distinto cada uno. Los Kayapó, los caribes, los taínos, así que ellos se llaman. Indios, eso es la equivocación de Cristóbal Colón y los burros siguen repitiendo la misma cosa al día de hoy. Pues es la misma mentalidad e ideología que sigue hasta el día de hoy y uno le encuentra en esos vídeos mucho que hay en internet, en YouTube. Gente repitiendo estupideces porque no paran para analizar, para profundizar en las cosas, en el origen de las cosas.
Y como no son expertos en nada de eso, y se presentan como expertos, cometen esos grandes errores. Y hay gente que sigue atrás de ellos. Siempre va a haber corderos. Mientras haya uno que se sientan pastores, otros corderos que son haraganes para leer van siempre a ir atrás. Ciego guiando a ciego, dice el Evangelio. Y sigue diciendo en la lectura que la marea echó abajo en primer lugar, donde llegó al sur de África, como es lógico, de la Antártica. En primer lugar, derrubó los puestos de Nergal en el mundo inferior, los puestos donde Nergal tenía los aparatos allá, que se los dio Enki Enlil, para que controlara el desenvolvimiento, el proceso del deshielo en la Antártida. Todos esos instrumentos lo destruyó el diluvio. Por eso dice aquí, los puestos de Nergal en el mundo inferior fueron los primeros en ser impactados por la inmensa ola. Hablando de esa parte de África, porque la ola subió también por América y por Asia. Dice, con el fulgor de la aurora, una nube negra se elevó en el horizonte. En su interior el dios de las tormentas tronaba. Todo lo que había sido luminoso se tornó oscuridad. Durante un día sopló la tormenta del sur, la tormenta del sur, ganando velocidad mientras soplaba, sumergiendo las montañas. 6 días y 6 noches sopló el viento, mientras la tormenta del sur barría la tierra. Cuando llegó el 7º día, el diluvio de la tormenta del sur amainó. Ahí termina el texto antiguo. Las referencias a la tormenta del sur, al viento del sur, indican con claridad la dirección desde la cual llegó el diluvio. Sus nubes y vientos, los heraldos de la tormenta, como los que iban delante avisando que venía la tormenta, es un heraldo, ¿no?, que viene a avisar de un acontecimiento que va a suceder. Los heraldos de la tormenta, moviéndose sobre colinas y llanuras hasta alcanzar Mesopotamia. Ciertamente una tormenta y una avalancha de agua originadas en el Antártico alcanzarían Mesopotamia a través del Océano Índico, después de engullir las colinas de Arabia Saudita hoy, inundando más tarde la llanura del Tigris y el Éufrates. La epopeya de Gilgamesh nos dice también que antes de que la gente y la tierra quedaran sumergidos, las represas de la tierra seca y sus diques fueron destrozados. El litoral continental resultó arrollado y barrido. La versión bíblica del diluvio dice que saltaron las fuentes del gran abismo antes de que se abrieran las compuertas del cielo. Primero las aguas del mar que subieron y después la inmensa lluvia, las tormentas de lluvia. Esas son las compuertas del cielo. Es una imagen usada. Sabemos que en el cielo no hay compuertas de ningún tipo. Es una imagen que se usa para hablar de la cantidad de lluvia. Las compuertas del cielo se abrieron. Las fuentes de gran abismo, el agua que viene desde el sur, gran tormenta de los mares, de los océanos. Eso será el gran abismo. Dice Zecharia Sitchin, ¿qué nombre más descriptivo para los mares más meridionales? Los mares helados del Antártico, ¿ven? Las aguas del gran abismo. Se liberaron de su gélida reclusión, gélida porque estaban congelados allá en la Antártida. Solo entonces comenzaron las lluvias a caer del cielo. Se originó un cambio climático por aquel deshielo y produjo una avalancha de lluvias y vientos. Las compuertas del cielo se abrieron. Es una imagen para decir lo mismo. Esta confirmación de nuestra manera de entender el diluvio se repite al revés. Cuando el diluvio amaina, en primer lugar, las fuentes del abismo se cerraron, ¿ven? Las fuentes del abismo se cierran porque amainó. Después la lluvia fue arrestada de los cielos, como que alguien le cerró la puerta a la lluvia en los cielos. El mismo lenguaje en imagen. Tras la primera y gigantesca marea, las aguas aún iban y venían.
el fluir de las olas con el viento. Imagínense ese valle entero inundado de agua ahí en Mesopotamia, cuando la cosa va amainando y hay viento todavía, las aguas van y vienen, porque se van retirando poco a poco, pero no en línea recta, van así como son, hasta que van, a eso se refiere, iban y venían. Tras la primera y gigantesca marea, las aguas aún iban y venían en inmensas olas. Lo que le estoy explicando es el proceso normal. Después de 150 días, cuando el arca se posó entre los picos del Ararat, o más bien cuando fue llevada a esa dirección, porque eso fue lo que le dijo Enki al hijo, al marinero que iba guiando el arca donde iba Noé. Noé no era el marinero. Noé iba dentro del arca, pero el marinero era un hijo de Enki que lo designó y era un experto en aguas, ingeniero hidráulico y más que eso, le ayudó a Enki a construir represas. Se llamaba Ninagal en el sumerio, Ninagal, o en el idioma de esas ciudades antiguas de Mesopotamia, Ninagal, el barquero que le asignó Enki a Noé para que guiara la nave hacia el monte Arara, que es la parte más alta, esa es la baliza que más se ve en toda esa región de Mesopotamia, pasando los montes sagros. Que no sepa, que busque un mapa hacia Turquía. Se encuentra uno con esos dos picos gemelos que se llaman el monte Ararat. Por eso se le llama el monte de la salvación en la Biblia, el monte de la salvación, porque ahí hacia ese monte fue dirigida por ese marinero, diríamos hoy, la embarcación sumergible, el arca, y atracó allá en uno de los dos montes, porque son dos montes gemelos en el Ararat, hay dos montes gemelos de la frontera entre Turquía y Armenia. Fue dirigida hacia allá y allá encalló, ahí quedó. Tras la primera y gigantesca marea, las aguas aún iban y venían en inmensas olas. Después las aguas comenzaron a retroceder y fueron menos. Después de 150 días, cuando el arca se posó entre los picos del Ararat, la avalancha de agua viniendo desde los mares del sur volvió a los mares del sur, se retiró otra vez. Ese fue el diluvio, señores, del que la Biblia da poca información, pero los textos más antiguos que la Biblia nos dan mucho más detalles, y tenemos aquí un aula de cómo sucedió realmente la situación, cómo fue el día en que llegó la situación ambiental. Gracias a todas y a todas las que nos ven en este canal. Vamos a parar por acá hasta la próxima lectura, y estamos dándole casi final a este libro, el 12º planeta de Zecharia Sitchin. Hasta la próxima lectura.